exactamente 8 años, en esta misma Cámara, denuncié que en Venezuela se estaba provocando uno de los peores errores políticos que garantizaba la destrucción de la democracia, que era el armar la palabra, el utilizar la palabra y el discurso como un arma para atacar, como un arma para dividir, como un arma para provocar desencuentro entre los venezolanos. Ese armar la palabra empezó siendo el fermento, el inicio, el origen de un manto de violencia que hoy cubre a Venezuela. Y empezamos diciendo que armar la palabra era uno de los peores males para la democracia, porque de una forma u otra, los que hoy tienen la ocupación del devenir público de las decisiones sobre la política pública en nuestro país, especialmente la política pública nacional, degeneraron el poder y lo degeneraron en sus usos y en sus formas, y trataron de transformar ese poder que debía ser para el uso y para construir un bienestar para los venezolanos, degeneraron ese poder y lo transformaron en una especie de imposición a los venezolanos. Armaron la palabra y con ello polarizaron la nación, con la excusa ideológica de creernos distintos por pensar distinto, de creernos enemigos por pensar distinto o por tener posturas políticas distintas. Armaron la palabra y con ese intento trataron de uniformar y militarizar a toda la sociedad venezolana. Y la gran verdad es que Venezuela no necesita un cuartel. Lo que Venezuela necesita hoy es unos cuarteles donde se renueve la institucionalidad y unos cuarteles donde se renueve la garantía del ejercicio pleno de la Constitución para todos y cada uno de los venezolanos sin diferencia. Comenzaron pues armando la palabra, pero esa palabra se transformó en acción. Y esa palabra que dividía, esa palabra que atacaba, se transformó en decisiones desde el poder. Decisiones que hoy tiene a presos políticos, a exilados políticos, a perseguidos políticos. Se transformó en una acción que buscó dividir aún más, ahora con el arma y la violencia, a los venezolanos. Y se transformó en acción cuando nos dijeron la máxima de que esto que hoy vive Venezuela era una especie de revolución pacífica pero armada. Y en ese momento sellaron lo que debía ser solamente una retórica, la llenaron de acciones de odio, de acciones de represalia y de acciones sobre todo de desencuentro entre los venezolanos. Pero lo peor de todo es que hay una fecha que ha marcado a todos los venezolanos y que marca el destino de esta dinámica política que hoy viven los venezolanos. A partir del 6 de diciembre del año pasado, los venezolanos hemos vivido un proceso en el cual no se trata solo de armar la palabra, ni de hacer violentas las acciones de parte del poder, sino que hoy esa violencia tomó forma de venganza contra todos los venezolanos. Y venganza porque desde el poder no se aceptan los resultados, porque desde el poder no se entiende lo que pasó el 6 de diciembre. Y por eso hoy la violencia se ha tornado aún más peligrosa para la democracia, más peligrosa para la convivencia y más peligrosa para la nación. Y lo decimos porque hoy la violencia se distribuye a lo largo y ancho de la nación y va desde el poder contra los funcionarios públicos. Contra los funcionarios públicos que son millones y que piensan distinto. Hoy la violencia busca amedrentarlos. Es una violencia que va contra el pensamiento libre o contra el opinar distinto. Es una violencia que abusa de cadenas y abusa de los espacios y de los medios públicos para tratar de inocularse en la conciencia y el alma de cada uno de los venezolanos. Es una violencia que va en contra de todos aquellos que votaron por el cambio. En lo más recóndito de Venezuela, hoy sienten cómo el poder toma venganza porque simplemente ejecutaron una acción del derecho que le da la Constitución de salir a votar y a elegir. Toma forma de venganza porque judicializaron la actividad parlamentaria.
y hoy nos acusan de traidores, hoy nos colocan en cada uno de los puntos de acceso de esta Asamblea Nacional hombres y mujeres que están dispuestos a utilizar la violencia para simplemente tratar de acallar las voces de estos diputados que jamás se callarán, de estos diputados que recibieron la orden de un pueblo de iniciar un cambio profundo y definitivo en Venezuela, de estos diputados que por más amedrentamiento, por más amenaza que exista, no están dispuestos a ceder el espacio y la forma en la cual están construyendo la nueva Venezuela. Hoy la violencia trata de obligar, amedrentar, coaccionar y amenazar. Este debate de hoy lo que busca es hacer una denuncia para alentar y concientizar al pueblo de Venezuela. Es un debate que sirve como oportunidad para rescatar esta Asamblea Nacional como el centro del debate político nacional. Es un debate que hacemos como un llamado a un país que exige menos armas y más soluciones. Y finalmente, es un debate porque trata de llamar a todos, especialmente a los que hoy somos diputados de una u otro factor político, a la conciencia. Porque la peor forma de violencia es la indolencia. La indolencia de ver gente que hace cola, de ver gente que no tiene medicamentos, de ver familiares que se les mueren sus hijos, sus hermanos, sus esposos, producto de la violencia. La peor forma de violencia es la indolencia de no ver los principales problemas que tiene Venezuela. Sirve este debate para apartar la violencia y empezar a construir la Venezuela que tanto necesitamos, que es la Venezuela del futuro y la Venezuela que espera que nuestros conflictos se resuelvan a través de la Constitución y a través, definitivamente, de revocar con todas nuestras fuerzas el sistema político que hoy coloca a Venezuela en la crisis que está. Vamos todos a hacer este debate para apartar la violencia y para comprometernos a un acuerdo general de evitar de aquí en adelante que sea la violencia en la palabra o en la acción la que marca el destino de la nación. Es todo. Muchas gracias.